Soy Mayela Araya y hoy voy a presentarles la segunda parte sobre el linaje Los Ulloa. En el capítulo anterior hablé sobre los Ulloa por el lado de mi papá, específicamente por mi bisabuela Ramona. El tema de hoy está bastante interesante. Esta vez son dos ramas con un mismo origen, que curiosamente se unen con el linaje Los Aguilar por el lado de mi mamá. Cuando estaba investigando este linaje, me topé con el apellido Ulloa en dos oportunidades y que de pronto se volvió muy confuso. Poco a poco, con el apoyo de las fuentes de información, pude entender y desenmarañar el asunto. Observen esta imagen. De abajo hacia arriba estamos con las generaciones del linaje de los Aguilar. Cuando llegamos a la generación de los pentabuelos, me encuentro con María Dominga Ulloa Ulloa, señalada con la flecha verde. Mi pentabuela Dominga era hija de dos primos hermanos. Su papá, Cayetano, señalado con la flecha roja, procedía de una familia de españoles criollos. Y su mamá, María de la Encarnación, señalada con la flecha morada, era hija de una esclava, cuya propietaria fue la primera esposa de su abuelo paterno. Las celdas con fondo de color verde es de la generación de los exabuelos. La posición en que ocupan en el árbol genealógico es el número 98 para el lado de Tomás Cayetano, mientras que el número 100 para el lado de María Encarnación. Este orden metodológico aclara cómo está distribuido el linaje Ulloa. El papá de Tomás Cayetano, don Pedro Nolasco, señalado con la flecha color turquesa, era hermano del capitán Manuel Alfonso, señalado con flecha color café. El linaje Ulloa termina, o dicho de otro modo, inicia con las generaciones de octabuelos, que son los padres de Pedro y Alfonso, y los enabuelos por medio de la fundadora del apellido. Aquí vemos el gráfico presentado en el capítulo anterior. Es la información resumida del linaje Ulloa del árbol genealógico Araya Montero. ¿Recuerdan esta imagen? Es el gráfico parcial del árbol genealógico. De la línea del centro hacia la derecha, vemos todas las ramas aportadas por mi mamá. También vemos el linaje de los Aguilar, señalada con la flecha color azul, mientras que con la flecha roja se desprende el linaje Ulloa. Por su parte, la flecha color verde es la línea por el lado de María de la Encarnación, cuyo origen es africano. Al lado izquierdo vemos la otra flecha roja que señala a los Ulloa por el lado de mi papá. Esta es otra forma para representar las tres ramas del linaje. Aquí retomo a la familia de mis pentabuelos que ya habíamos visto en el linaje de los Aguilar, pero en esta ocasión lo vamos a hacer por la parte de los Ulloa. Ellos son Nicolás Antonio Aguilar y María Dominga del Rosario Ulloa. Ambos nacieron en Cartago, se casaron y formaron una familia con 10 hijos. Aquí podemos ver la generación de los exabuelos. Tomás Cayetano, que procede de la familia de españoles criollos, y María de la Encarnación,
que fue esclava y dada en libertad por doña Petronila de Ulloa, quien la había recibido por herencia de su madre, esposa del capitán Alfonso Ulloa. Ellos nacieron en Cartago, se casaron y tuvieron 7 hijos. Este es el registro de matrimonio de Tomás Cayetano Ulloa Guevara y María de la Encarnación Ulloa Garbanzo en 1783. En este documento dice el nombre de los padres de ambos, pero especifica que María de la Encarnación es hija natural del capitán Manuel Alfonso. Les recuerdo el enlace del programa Linajes Los Ulloa, dado que toca el tema relacionado a la esclavitud en Costa Rica, narra la historia del capitán, su esposa legítima, su compañera Juana Garbanzo, la esclava, y sus hijos legítimos contra los hijos naturales esclavos. Mis ancestros ocuparon los dos bandos, esclavos y esclavistas. Llegamos a la generación de los heptabuelos. Vamos a ver a 2 hermanos que ocupan esta posición. Por un lado, tenemos a Pedro Nolasco de Ulloa y Antonia Josefa de Quirós. Nacieron en Cartago. Ella era viuda con 2 hijos pequeños. Se casaron en esa misma ciudad y tuvieron 10 hijos. Por el otro lado, tenemos al capitán Alfonso Manuel Ulloa, que tiene una relación extramatrimonial con Juana de los Santos Maroto Garbanzo y con ella tuvo 6 hijos. Luego de quedar viudo, él continuó su relación con Juana. Otro aspecto que llama a la confusión, pero que es necesario tener presente, es que se acostumbraba a poner a los esclavos el apellido de los amos o propietarios. Por esa razón es importante leer bien los registros, dado que los curas anotaban si se trataba de hijos legítimos o naturales. Además agregaban si eran mulatos, negros, esclavos o libres. Aquí podemos ver la generación de los octabuelos. Joseph Vargas Ulloa, quien adopta más adelante como primer apellido el de su madre, es decir, Ulloa. En aquella época era muy común que las personas ostentaran 3 o 4 apellidos. Incluso si lo deseaban, podían invertir el orden de estos. Él se casó con Isabel Siles, ambos eran de Cartago y ahí mismo tuvieron 8 hijos. Otro detalle a tomar en cuenta es que Isabel tuvo una hermana llamada Catalina, la cual tuvo al menos 9 esclavos. En futuros capítulos se tratará el tema de los Siles, ya que también nos encontramos este apellido por el lado de los Castillo. Finalmente tenemos la generación de los eneabuelos. Don José Vargas Machuca y Sánchez era de Galicia. Él estaba casado, pero por vía extramatrimonial con una mujer que no se logra determinar su nombre, solamente el apellido Ulloa. Al parecer tuvieron como único hijo a Joseph Vargas Ulloa. Aquí llegamos al final del capítulo sobre el linaje de los Ulloa. Espero les haya gustado y si desean más información, háganmelo saber y con mucho gusto les daré más detalles. Muchas gracias por su atención y estaremos juntos de nuevo en otro capítulo sobre el árbol genealógico Araya Montero.